Hola, ¿qué tal mis queridos Empowers? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Estoy muy contento de que estemos aquí conectados el día de hoy. Veo gente de varios países diferentes, lo cual me da muchísimo gusto. Y soy Miguel Gómez, desde aquí, desde Querétaro, México, te mando un abrazo gigante y te felicito muchísimo por haber tomado la decisión de estar aquí el día de hoy con nosotros conectada, conectado, invirtiendo tiempo en crecer en esta esfera financiera de la que vamos a hablar el día de hoy, que es súper importante. Si no estás bien en tus finanzas, pues no te da chance de concentrarte en las cosas que son muy importantes en tu vida. El dinero es importante y hay cosas que son más importantes que el dinero. Cuando tienes tranquilidad financiera, pues tienes tranquilidad y puedes disfrutar de muchas cosas lindas. Así que el día de hoy vamos a platicar de esto que está buenísimo, pero antes quiero felicitarte porque pues tomaste esta decisión de venir, aprender, entrenar. Yo siempre les digo cuando doy un entrenamiento que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie le puede ayudar a otras personas si primero no se puede ayudar a sí mismo. Nadie puede darle luz a otra persona si primero no es capaz de alumbrar sus propios pies. Y el que tú estés conectada o conectado el día de hoy aquí, pues habla muy bonito de ti porque pues dice que quieres aprender y en el momento en que tú aprendas y mejores y apliques nuevos principios a tu vida, la vida de otras personas de manera automática se va a beneficiar. En cuanto tú empieces a mejorar tus resultados, en cuanto tú empieces a crecer, otras personas se van a ver inspiradas por ti y estos conocimientos los vas a compartir y va a ser una cadenita que no va a parar hasta que barramos el mundo y todos estemos mejor. Te cuento que ya alcanzamos la meta, nuestra segunda meta, que era hacer 200 Empowers, la acabamos de rebasar el día de ayer. Estamos bien contentos porque ya somos 200 Empowers en 10 países diferentes, lo cual está increíble y yo sé que muy pronto con tu ayuda vamos a llegar a ser 500, que es la siguiente meta que nos hemos puesto, es llegar a la barrera de los 500, superar la barrera de los 500 Empowers y sé que muy rápido con tu ayuda lo vamos a lograr. Pues ahora, si vamos a entrarle en materia, muchas gracias por esto, por estar aquí, como te decía. Y bueno, empecemos un poquito a hablar del contexto. Esto es un concepto que es muy importante porque hay mucha gente que me pregunta, Miguel, ¿qué idea de negocio se te ocurre que yo pueda hacer? ¿O qué idea me das para que yo pueda ganar un poco más de dinero? ¿Qué será que yo puedo hacer para mejorar mis resultados financieros? ¿Qué negocio pongo? ¿En qué invierto mi dinero? Justo ayer me escribió una persona por Facebook y me decía, oye, mire, tengo algo de dinero, tengo un dinerito ahí ahorrado y me gustaría platicar contigo a ver si se te ocurre alguna cosa en la que yo pueda poner ese dinero. Y a veces lo que estamos buscando es como el camino corto, es como que nos den esa idea mágica que si yo la aplico, ya automáticamente voy a empezar a tener dinero y mis finanzas van a mejorar de manera automática y entonces yo me voy a volver millonario, como si comprara el boleto de la lotería. Y te voy a decir una cosita, no funciona de esa manera. Muy poca gente se saca la lotería. Si hay personas que se sacan la lotería, y si tú te quieres sacar la lotería, por supuesto que el paso número uno es comprar un boleto de lotería. Y puede ser que te la saques, pero la mayoría de las personas que compran el boleto de la lotería no se sacan la lotería. Entonces le estás jugando a la suerte. Cuando tú quieres apostarle a una idea, a una cosa así nada más, sin entender bien cómo opera un negocio, sin entender bien cómo aumentar, cómo crecer tu patrimonio, lo que estás es jugándole un poquito a la lotería. Y esto, yo he visto algunos videos, me gustaría que lo buscaras en YouTube. Te voy a dejar alguna tarea. Hay muchos videos buenos sobre este concepto que te voy a hablar ahorita, del de ampliar el contexto. Te sugiero que busques este tema y hay unos videos muy bonitos. No te puedo poner el video aquí porque en esta plataforma los videos se entrecortan. Me hubiera gustado poderte poner el video para que tú lo vieras, pero se entrecorta y entonces no estaría como muy padre. Pero te lo voy a platicar el concepto y si tú más adelantito tienes chance, lo que te sugiero es que vayas y busques el videito y lo veas. Hay muchos ejemplos
muchos videos que explican este ejercicio. ¿Qué es el contexto? ¿Y por qué es tan importante hablar de ampliar el contexto antes de implementar cualquier idea, antes de poner tu dinero a operar, a invertirlo, a abrir cualquier tipo de negocio? Lo primero que tenemos que hacer es ampliar nuestro contexto. Y el contexto viene a ser como el vaso. Por ejemplo, el primer vaso es un vaso pequeñito y vamos a pensar que ese puede ser en este momento nuestro contexto financiero, que sea chiquito. Imagínate que tú te sacaras la lotería y te dieran todo ese dinero que está en la jarra, que lo representa el agua. Imagínate que fueran, no sé, 100, 200, 500 millones de dólares. Y en tu contexto chiquito, le vaciamos todo el contenido de la jarra. ¿Qué es lo que va a pasar con la mayoría del agua que intentemos vertir en ese vaso? Quiero que te lo imagines. Empezamos a vaciar la jarra y como el vaso es más pequeño que la jarra, pues lógicamente si continuamos intentando meter agua en el vaso, cuando el vaso ya se rebose de agua, el resto del agua se va a derramar y la vamos a desaprovechar, la vamos a perder. Y el vaso solamente va a poder contener una pequeña porción del agua. Entonces, si fuera dinero, solamente podrías contener una pequeña porción del dinero. Ahora te voy a poner un ejemplo que seguramente te va a hacer como más familiar, seguramente lo has escuchado, que le ha pasado a algún artista. No sé si tú conoces, ahora que acaba de morir Juan Gabriel hace poquito y que es muy famoso, perdóname, es un buen ejemplo de esto. Él era una persona sumamente famosa que ganó mucho dinero, ganó mucho dinero en los diferentes discos y cosas que hizo a lo largo de su vida, ganó mucho dinero. Sin embargo, dicen, a mí no me consta, pero dicen que terminó su vida totalmente quebrado y endeudado. Eso quiere decir que le pasó como el ejemplo que te estoy diciendo ahorita. Su contexto era chiquito, ganó demasiado dinero, lo virtió dentro del contexto pequeño y la mayor cantidad del dinero lo perdió y murió pobre. ¿Ok? Hay otros ejemplos que les pasó similar, muchos futbolistas, pasa mucho, es como muy frecuente enterarse de las historias porque como son figuras públicas, no quiere decir que solo a ellos les pasa, también les pasa a las personas que no son famosas, pero como ellos son figuras públicas es muy fácil enterarse. Le pasa mucho a los actores, le pasa mucho a los futbolistas, le pasa mucho a los boxeadores, le pasa mucho a los cantantes, a los actores, etcétera, que de repente agarran mucha fama, tienen un momento de mucha fama y hacen mucho dinero, llegan a ganar cantidades muy importantes de dinero en un periodo de tiempo muy breve, pero como su contexto está chiquito, si les va todo el dinero de las manos. Ahora, lo que yo te sugiero hacer es justo lo que tú en este momento decidiste hacer, que es ampliar tu contexto a través de entrenamientos, a través de coaches financieros, a través de convivir con personas que tengan buenos resultados financieros, que sean empresarios o que sean gente que sabe invertir o gente que sabe qué hacer con su dinero, que leas muchos libros de gente que tenga resultados muy buenos y que ya escribieron en estos libros, plasmaron sus ideas, sus conceptos, sus criterios, las decisiones y la manera y el estilo de vida que los llevó a tener las cantidades de dinero de que ahora gozan. Se trata de que tú poco a poco vayas ampliando el vaso para que cada vez le quepa más y más agua. Déjame te cuento, esto no es exclusivo de los artistas y de las figuras públicas, no, le pasa a cualquier persona. Hace algunos años, justamente el día de hoy, se cumplen 7 años, 7 añitos, de que mi mamá falleció, mi hermosísima madre murió muy joven, a los 54 años de edad, nos dejó, y justamente hoy es el aniversario. Mami, donde estés, te mando un beso gigante y te agradezco muchísimo por todo lo que por todas las bendiciones que me diste, y empezando por haberme dado la vida. Y ella cuando falleció,
nos dejó a mi hermana y a mí una casa. La casa la vendimos, dividimos el dinero entre mi hermana y yo, y ese dinero decidimos hacer diferentes cosas con él. Mi hermana hizo unas cosas, yo hice otras cosas. Yo invertí en unos negocios, mi hermana no sé qué haya hecho con su dinero, pero el día de hoy, de ese dinero no queda nada, no quedó absolutamente nada. Y la razón es que no teníamos un contexto, voy a hablar por mí, porque en realidad no puedo hablar por mi hermana, pero en mi caso es que mi contexto estaba chiquito. Y como estaba chiquito, cuando me llegó una cantidad muy grande de dinero, no supe qué hacer con ese dinero y se me fue entre las manos, lo perdí. ¿Qué sucedió después? Me empecé a juntar con gente que sabe de negocios, que sabe de emprendimiento, que sabe qué hacer con el dinero, que lo multiplica, que no solamente ganan mucho dinero, sino que poco a poco lo van haciendo que se multiplique. Y al yo juntarme con estas personas, al yo empezar a tomar talleres y cursos como el que estamos en este momento, charlas como la que te estoy dando en este momento, mi contexto se empezó a ampliar poco a poquito. No es algo que sucede en una sola charla, no es algo que sucede con leer un solo libro. Poco a poquito el contexto se empieza a ampliar y entonces cuando te llega más dinero a tu vida, no se te escurre de las manos. Empiezas a saber qué hacer con él. Lo primero que yo te sugeriría entonces no es que pidas la gran idea, no es que si tienes dinero, pues cuídalo, tienes que tenerlo de manera segura que no se te escurra, asesórate bien para que no lo pierdas. Pero lo primero que tienes que hacer es ampliar el contexto, eso es lo que más tenemos que trabajar al principio y poco a poco, te aseguro que poco a poco, entre más vayas ampliando tu contexto, más ideas te van a surgir, más se va a empezar a multiplicar tu dinero y más vas a poder ayudar a otras personas a que les pase lo mismo, enseñándoles los principios que tú vayas aprendiendo e inspirándolos y enseñándoles con tu ejemplo. Dicen que el ejemplo arrastra. Entonces, tienes que poco a poco empezar a vivir en inteligencia financiera para que tus resultados vayan mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. El otro día una persona me decía, me cuestionaba si yo dar estas charlas, eh, si yo estaba calificado o no para dar estas charlas, porque él sentía que para darlas tienes que ser millonario. Y entonces yo le decía, no, efectivamente, yo no soy millonario todavía, estoy trabajando para hacerlo, pero vivo en inteligencia financiera desde hace más de 3 años y medio que estoy viviendo estos conceptos. El vivir en inteligencia financiera y el poder ir ampliando y creciendo tu patrimonio no tiene que ver con cuánto dinero estás ganando en este momento. Hay gente que está ganando mucho dinero. Puede ser que haya una persona que sea director general de una compañía transnacional y esté ganando mucho dinero. Puede ser que haya una persona que se saque la lotería y gane mucho dinero. Puede ser que sea un futbolista que en ese momento le están pagando mucho dinero y esa persona no vivir en inteligencia financiera y al cabo de un tiempo quedar absoluta y totalmente quebrado y pobre. Entonces, se trata de que nosotros, sin importar la cantidad de dinero que en este momento estemos generando, empecemos a ampliar el contexto y empecemos a vivir nuestra vida en inteligencia financiera. Solo así, solo viviendo en inteligencia financiera vamos a poder llegar a nuestra vejez tranquilos, vamos a poder multiplicar nuestro patrimonio, vamos a poder ampliar el contexto a tal punto en el que no estemos preocupados por el dinero, en el que si el precio de la gasolina sube no hay problema, porque tú tienes asegurados tus ingresos, que si llega a la presidencia a cualquier persona en los Estados Unidos y el dólar se dispare, a ti no te preocupe, a ti y a mí no nos preocupe en absoluto porque hemos construido, hemos ampliado nuestro contexto y sabemos que podemos generar más dinero aunque haya crisis y aunque el dólar suba y aunque las cosas se puedan poner medio apretadas. Si tú estás en inteligencia financiera y estás ampliando tu contexto, no te preocupa porque sabes que puedes compensar y por mucho la crisis, la subida del dólar,
quien llega a la presidencia, los partidos políticos, lo que pase en tu país, lo que pase en tu ciudad, no importa, porque estás con un contexto súper amplio y sabes que sin ningún problema vas a poder salir adelante de esta circunstancia momentánea, temporal. Ahora, ya que hablamos un poquito de este tema de ampliar el contexto, espero te haya hecho sentido, espero que haber podido transmitir la importancia de que no solamente tomes esta charla el día de hoy, sino de que empieces a vivir en inteligencia financiera. Eso significa tomar muchas charlas, tomar muchos talleres, tomar muchos cursos. Nosotros, particularmente yo, doy cursos de inteligencia financiera y doy junto con otras personas que tienen mucha experiencia y que son gente con muchos resultados, pero no somos los únicos. Hay muchas personas que dan instrucción, que dan capacitación en inteligencia financiera. Hay muchos libros, hay muchos talleres, hay muchos seminarios, hay muchos webinars, hay muchas personas que están dispuestas a compartir contigo si tú les pides ayuda. Entonces te invito a que a partir de hoy sea el día cero. Si tú hasta hoy estos principios, este concepto de inteligencia financiera es nuevo para ti, hoy sea tu día cero, a partir del cual tú vas a empezar a hacer todos los días esfuerzos para ampliar tu contexto y vas a empezar a ejercitar y practicar los principios que marca la inteligencia financiera para que el día de mañana tú estés libre, el día de mañana estés tranquila, tranquilo y puedas vivir sin ningún problema en abundancia. ¿Ok? Y hay muchas fuentes donde puedes obtener información. El día de hoy quiero compartir esta charla que se llama La Triada, donde vamos a trabajar tres principios, tres partes importantes que te pueden llevar, si tú las sigues y las entendemos, te van a llevar a vivir una vida de más abundancia. E insisto, no importa cuánto ganes ahorita, no te esperes a tener dinero. Hay gente que dice, bueno, yo cuando tenga dinero, entonces voy a ahorrar, entonces voy a invertir, entonces voy a estudiar, entonces ya me preocuparé de cómo cuidarlo. Pero ahorita como no tengo, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me pongo a entender qué hacer con un dinero que en este momento no tengo? Y ese es uno de los principales errores que cometemos las personas, que pensamos que cuando llegue entonces estudio, cuando llegue entonces lo cuido, cuando llegue entonces me preocupo. Y te digo una cosa, si no te empiezas a preocupar, si no empiezas a estudiar, si no empiezas a practicar ahorita que estás en el nivel en el que tú te encuentras, nunca va a llegar ese dinero que tú quieres a tu vida. Nunca vas a tener el nivel de ingresos y el nivel de tranquilidad y de patrimonio que tú estás soñando, porque se empieza día a día y se cuida, como somos de diferentes países, lo voy a decir dólar a dólar, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de los paradigmas y cómo reprogramarlos, toda esta parte que está grabada en nuestro subconsciente y que a veces ni siquiera sabemos que está ahí. Luego vamos a hablar un poquito de cuáles son las reglas, algunas reglas a través de las cuales opera el dinero, y no importa la cantidad de dinero que tengas, poquito o mucho, y bueno, para cada quien poquito y mucho es muy subjetivo, depende de tus referencias, depende de cuánto hayas ganado a lo largo de tu vida. Para Slim, a lo mejor 10 millones de dólares no es nada, y para otra persona puede ser todo el dinero de la vida. Entonces, ahí varía un poquito en función de cada persona, pero las reglas aplican exactamente igual para $1 que para 100 mil millones de dólares. Son exactamente las mismas reglas. Y la tercera parte de la triada es el control de las emociones, que esto es muy importante, entender que la inteligencia financiera no es un tema de finanzas. Yo conozco mucha gente, muchos financieros, muchas personas que fueron a la universidad, que tienen títulos en economía, en contabilidad, en finanzas, con especialidades en muchas cosas, y que están quebrados económicamente, que están muy apretados de dinero, que no tienen para cubrir sus deudas, que viven súper endeudados y que en las noches duermen como bebés.
¿Cómo es esto? Sí, cada 3 horas se despiertan llorando, ¿no? Así, ay, y otras 3 horas, ay, debo dinero, ay, no tengo dinero, ay, sufro mucho. Duermen así como bebés. Y no es un nivel, tiene que ver con el nivel de estudios que tienen, sino tiene que ver con el nivel de inteligencia financiera, con el nivel de entendimiento de las reglas con las cuales opera el dinero, con el controlar tus emociones y con el entender tus paradigmas. También conozco gente que no tienen nada de estudios profesionales, que a duras penas a lo mejor tuvieron oportunidad de estudiar la primaria y sin embargo tienen resuelta su vida. Si hablamos del tema financiero, tienen resuelta su vida, la de sus hijos, la de sus nietos y las de sus bisnietos, porque han acumulado unas cantidades de dinero tan grandes y tienen negocios que generan dinero aún no estando ellos presentes, que no se preocupan y no se lo pueden acabar en 2 o 3 o 4 vidas y no tienen estudios profesionales. Entonces, a veces no es de qué estudiaste ni de cuánto estudiaste, sino solamente de entender ciertas reglas que funcionan. Y te pongo un ejemplo, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona aunque tú y yo no creamos y aunque tú y yo no la entendamos. Si, por ejemplo, te asomas en la torre, en la punta de un edificio y te caes, ya sabes lo que va a pasar. Aunque no entiendas cómo funciona la ley de la gravedad, aunque no sepas cómo se calcula y físicamente cómo funciona este rollo de la gravedad, tú sabes lo que va a suceder. Las reglas con las que opera el dinero y esto que te estoy hablando de la triada funciona igual. A veces no lo entendemos, no hay que entenderlo a profundidad, no hay que entender exactamente el porqué de cada una de las cosas, es importante conocer, pero si alguna cosita no la entiendes del todo, te sugiero que la sigas estudiando, pero que al igual como crees en la ley de la gravedad, creas en estas cosas porque te van a ayudar a ir mejorando tu vida. Y poco a poco, si uno las va estudiando, uno las va entendiendo. Muy bien, vamos a continuar. Número 1, entonces, hablemos de los paradigmas. Y mi pregunta inicial sería para ti, ¿qué es un paradigma? Espero que tengas, déjame te digo, voy a hacer un paréntesis, espero que tengas ahí un cuadernito y una pluma y que estés apuntando porque hay algunas cositas que vas a necesitar apuntar y son importantes. Entonces, como quiera, te digo otra cosita, el webinar lo estoy grabando y tú lo vas a poder escuchar. Al final lo grabo, lo subo a YouTube, lo grabo, lo subo en iVoox y te voy a mandar la liga para que tú tanto lo puedas ver de nuevo y lo puedas escuchar si tú quieres, ¿ok? Pero espero que tengas pluma y papel para que apuntes algunas cosas. Entonces, primera pregunta sería, ¿qué es un paradigma? Te voy a dar un segundito para que apuntes, quiero que apuntes ahí, ¿qué es para ti un paradigma? Vamos a dar 30 segunditos para que lo apuntes. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una creencia. A veces las personas me dicen, no, pues son cosas que la gente cree que están equivocadas. Y no, no necesariamente un paradigma es algo que se cree y que está mal. Hay paradigmas, hay creencias de las personas que son correctas. Y también hay creencias o paradigmas que las personas a veces creemos y que son equivocados. Y te pongo un ejemplo. Hace 500 años se pensaba que la Tierra era plana y que era el centro del universo y el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Incluso había quien pensaba que la Tierra estaba sostenida por un elefante que estaba montado en una tortuga. Y esa era la creencia de hace 500 años. Y la gente juraba y perjuraba y podía apostar su vida a ese paradigma, a esa creencia. Que hoy sabemos que es una creencia que estaba equivocada, porque este hombre que ves del lado derecho, que se llama Galileo Galilei, perfeccionó el telescopio y descubrió que la Tierra era redonda y que no era el centro del universo, que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol y la Luna giraba alrededor de la Tierra. Y cuando a este hombre se le ocurrió decir, empezar a comentar sus descubrimientos,
la Santa Inquisición le dijo, señor Galileo, venga usted para acá. Eso que usted está diciendo es un pecado, es usted un hereje y le vamos a dar una alternativa, porque sabemos que usted es un hombre pues famoso y le queremos dar una oportunidad. O se retracta o le cortamos la lengua y lo quemamos vivo en la hoguera. Y entonces Galileo Galilei dijo, no, 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 discúlpeme, quiero ofrecer una disculpa a todos ustedes, me equivoqué, no vi bien, el telescopio estaba así como rayadito el lente, no, discúlpeme, la Tierra es plana y es el centro del universo y no me vayan a matar, por favor. Y entonces él se retracta y hay una frase célebre que dice al final del juicio donde sale, recuerdo de chiquito que incluso en el Cantinflas Show, no sé si a ti te tocó, si te tocó te quiero y si no te tocó te odio porque estás bien jovencita o bien jovencito, pero salía Galileo Galilei diciendo y sin embargo se mueve, ¿no? Y entonces a él lo castigan y lo llevan en arraigo domiciliario, lo tuvieron ahí toda su vida, es en arraigo domiciliario en su casa sin poder salir al contacto con el mundo, donde hace muchísimos descubrimientos más sobre ciencia y fíjate qué increíble, porque murió Galileo Galilei y 150 años después de su muerte, 150 años después, las universidades empezaron a enseñar que efectivamente Galileo Galilei había tenido razón, que la Tierra era redonda, que no era el centro del universo y que en realidad los planetas giraban alrededor del Sol y la Luna giraba alrededor de la Tierra. 150 años después. Ese es el nuevo paradigma. Ese paradigma continúa hasta el día de hoy. Y eso es lo que hoy todos nosotros damos por cierto. Yo no sé si el día de mañana haya un nuevo Galileo Galilei que diga, hey, señores, ¿qué creen? Que la Tierra, ya nos dimos cuenta que no es redonda, sino que es un triángulo. Y que no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor de la Luna. No sé lo que se vaya a descubrir. Pero el día de hoy lo que te quiero decir es que ese es el paradigma. Y eso es lo que todos damos por cierto. Ese es un paradigma. Y hay muchos paradigmas. ¿Por qué te hablo de esto, de los paradigmas? Porque esas creencias no solamente están en cuanto a si los planetas giran o no alrededor del Sol, o si el tamaño del universo, o si muchas cosas que se están descubriendo últimamente, sino tenemos paradigmas acerca de todo. Los paradigmas son creencias que se van formando desde que nosotros somos pequeñitos y vienen de lo que escuchamos de nuestros papás, de lo que escuchamos en la escuela, del medio ambiente en el que vivimos, de la colonia en la que yo crecí, del tipo de amigos con los que yo me junté y no tuve opción porque ahí fue porque mis papás decidieron vivir en tal o cual lugar, mandarme a tal o cual escuela y porque era la que podían o porque era la que tocaba cerca de la casa o por la circunstancia que tú gustes y mandes, nuestra cabeza se empezó a llenar de creencias que venían del entorno. Y cuando hablamos del dinero pasa exactamente lo mismo. Hay muchas creencias, muchos paradigmas que tenemos que se van formando en nuestra cabeza acerca del dinero. Yo no sé si tus papás te dijeron a ti esta frase de chiquitos de que si tú crees que el dinero crece en los árboles. En mi caso, sí se escuchaba en la casa esa frase y mis papás peleaban por dinero. De hecho, se acabaron divorciando y uno de los temas más críticos, el que yo recuerdo que se divorciaron, pues fue por el tema del dinero y que pues no se ponían de acuerdo ni en la manera de gastar ni en la cantidad de dinero que ingresaba a la casa y pues eso fue una de las cosas que ocasionó que ellos decidieran terminar su matrimonio y vivir sus caminos o seguir sus caminos por separado. Y recuerdo a mi papá pues correteándonos por la casa y diciéndonos que apagáramos la luz, que la luz no la regalaban. Y recuerdo a mi mamá en el súper, yendo al supermercado, a las tiendas de autoservicio y comprar del jamón del más barato, porque pues no había dinero, supongo yo, en ese momento. Las prioridades eran las escuelas, la renta, bueno, no pagábamos renta, más bien la hipoteca de la casa. Y recuerdo que mi mamá compraba jamón del más barato, que
no sé si tú lo has probado el del más barato, que a mí no me gusta, sabe feito. Yo me acuerdo que de chico yo decía, yo cuando sea grande nunca voy a comprar el más barato, porque el más barato sabía feo, pero además eran unas rebanaditas delgaditas, 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 tan delgaditas que yo creo que podías ver a través de ellas para que rindiera. Y así como ese, pues esos son los paradigmas con los que crecimos mi hermana y yo, que si el dinero se daba en los árboles, que si era muy duro ganar dinero, que si es muy difícil ganar dinero, que si los ricos, este es otro paradigma con el que yo crecí, lo escuchaba mucho, es que los ricos son malas personas, e incluso lo veo mucho, lo vemos mucho en nuestra cultura latinoamericana, lo vemos mucho en las películas, lo vemos mucho en las telenovelas, donde la gente rica es mala y los buenos son los pobres. Y entre más pobre eres, más buena persona eres. Y entre más rico eres, más maldito y más desgraciado y más desgraciada. Y siempre la abuela rica era la malvada y la chica que ayudaba en la casa, que era muy pobre, era súper buena y se enamoraba la chica del hijo de la señora rica y entonces le hacían la vida miserable porque los ricos son muy malos. Y las películas de Pedro Infante y muchas cosas en las que nos bombardean de este paradigma que nos hace sentir, nos hace creer que de verdad la gente rica es mala. Yo he visto publicaciones en internet, de repente veo que suben algún comentario de Carlos Slim en el Facebook o algo así, y la gente, hay una gran cantidad de gente que se le deja ir con comentarios súper agresivos y groseros, y lo insultan, y la verdad yo no sé si él será una buena o mala persona, no me consta, no tengo el gusto de conocer al señor. Sé que es un tremendo empresario, exitoso, me parece que hace muchísimas cosas altruistas, que es un filántropo que hace muchas cosas en beneficio de mucha gente, pero yo no te podría decir que es una mala persona o lo contrario, porque no lo conozco de manera personal. Y supongo que mucha gente que le dice cosas, pues tampoco lo conocerá, simplemente tendrá esos paradigmas de que como es rico y como es el hombre o uno de los hombres más ricos del mundo, pues debe ser malo. Y entonces pues le tiran grueso con cosas feitas y sin saber exactamente lo que dicen, partiendo de paradigmas que probablemente no tienen fundamento. Y hay otros paradigmas, por ejemplo, este de pobre pero honrado. Hay muchos, muchos paradigmas. Seguramente ahorita tú estás acordándote de algunos. Este de pobre pero honrado, ¿no? Yo lo he escuchado muchísimas, de muchísimas personas. Más vale pobre pero honrado. O sea, como si todos los pobres fueran honrados y todos los ricos fueran deshonestos. Lo cual es total y absolutamente absurdo. Debe haber gente que es muy pobre y que desafortunadamente es muy deshonesta y debe haber gente rica también, que afortunadamente es muy honesta y son súper buenas personas. Yo he escuchado de gente pobre que roba, de gente pobre que mata, de gente pobre que lastima a otros, de gente pobre que golpea a sus esposas. También lo he escuchado de gente rica, lo mismo. Y también he escuchado de gente pobre que es súper buenas personas, que son súper buenas personas, y de gente rica que conozco a título personal y que son, pero requete, súper buenas personas. El dinero no es algo que te hace bueno o malo, es algo que potencializa tus rasgos. Cuando tú tienes poquito dinero y tú eres mala persona y de repente te cae mucho dinero y te vuelves rico, pues lo único que va a pasar, no vas a dejar de ser mala persona para convertirte en buena persona. Lo que pasa es que ahora tienes mucho dinero para ser muy malo y causar mucha maldad en el mundo. Y si tú tenías poco dinero y de repente ahora, porque ampliaste tu contexto o porque te sacaste la lotería o por lo que sea, logras tener unos resultados financieros increíbles, lo que va a pasar es que tu bondad la vas a poder regar por todos lados porque ahora tienes más dinero para poder hacer más cosas de las que te gustan, que en este caso son buenas, entonces se potencializa tu resultado, se potencializa el rasgo que tú ya traías. Aquí hay una frase que me impresiona porque dice, yo soy pobre, tú rico, yo soy amable, tú no, yo trabajo todos los días, tú no, yo río, tú no, yo vivo, tú sufres. La diferencia entre tú y yo es que yo soy feliz con poco y tú no. Y, y, y yo sé que es el pensar de mucha gente,
pero quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Cómo una persona puede ser feliz si está súper pobre, se le enferma un hijo y no tiene el dinero para comprar las medicinas o no le puede brindar la asistencia hospitalaria y médica que requiere? ¿Cómo puede ser una persona feliz si no hay comida en su casa? ¿Cómo puede ser una persona feliz si se enferman a cada rato, si sufren porque no pueden tener ciertas cosas que les harían la vida más simple? Y de la misma manera, ¿cómo puede ser una persona rica feliz si no hay amor, si sus hijos se drogan, si tiene demasiados problemas? Yo creo que no es la cantidad de dinero lo que efectivamente te da la felicidad, no es el que tengas mucho dinero en el banco, el que te haga necesariamente feliz. Ser rico no necesariamente te da la felicidad, pero ser pobre tampoco necesariamente te da la felicidad, ni tampoco te da necesariamente la tristeza. Pero me impresiona porque el sentir general y la creencia o el paradigma popular es que tener dinero te hace malo. Incluso hay una frase que a mí también me decían mucho de chico, es lávate las manos porque agarraste dinero. Como que el dinero es sucio, como que el dinero es cochino, como que es una porquería el dinero y está lleno de gérmenes y de basura y de mugre y de quién sabe qué otras cosas. Y entonces uno crece pensando que el dinero es algo sucio y malo. Y no te extrañes, cuando uno empieza a entender lo que es los paradigmas que venimos arrastrando desde que somos chicos, pues no nos extrañe que de repente no tenemos los resultados que queremos, porque el subconsciente es de donde actuamos el 95% de las ocasiones sin siquiera darnos cuenta, estamos operando a nivel subconsciente y solamente entre un 5, un 10% a nivel consciente. Entonces, si en tu subconsciente se grabó que tú vas a ser mala persona si tienes dinero, que vas a ser un desgraciado o una desgraciada si llega dinero a tu vida, que vas a ser que estás sucio porque tienes dinero y el dinero es sucio y tú eso está grabado en tu interior, no te extrañes que tú solita o solito te boicoteas para no tenerlo. Porque si lo tienes, entonces eres malo, si lo tienes, entonces eres deshonesto, si lo tienes, entonces eh, eres una mala persona y eres, como dice aquí, ya no vives, ya no ríes, ya no vas a disfrutar de la vida, porque la vida se tiene que sufrir. Entonces, a veces, desde nuestro subconsciente podemos estar causando que nuestros resultados económicos no sean los que nosotros queremos. Es importante entender toda esta parte de los paradigmas y de dónde vienen, porque fíjate qué increíble, no te pude poner este video aquí, pero quiero que lo busques en YouTube. Es un video de Nat Geo de este programa que se llama Juegos Mentales y búscalo así, paradigmas, juegos mentales. Está increíble el video, te lo voy a platicar, pero quiero que lo veas porque te vas a morir de la risa, está muy chistoso. Como te decía al principio, si paso los videos aquí se atora, como que no se ve muy bien, entonces decidí mejor no ponerlo. Pero tú lo puedes buscar, pero te lo platico. Es un experimento en un centro oftalmológico donde esta chica que tú ves en el primer cuadrito, esta chica de morado, es la única al principio que no sabe del experimento. Todos los demás son parte del experimento y saben lo que tienen que hacer. Cada vez que suena una alarma, se oye un pip, todo el mundo se para. Y ella es la única que no sabe que en el pip se debe de parar, porque es justamente el experimento. Entonces, suena una vez, pip, todos se paran y ella se queda así como con cara de, ¿qué pasó? ¿Por qué se pararon todos? Vuelve a sonar, pip, se vuelven a parar todos y ella se queda viendo otra vez así como que, ¿qué pasó? Y en el tercer pip, vuelve a sonar, pip, y entonces se paran todos y ella agarra y se para también. No sabe ni por qué, ni cómo, ni de dónde, pero ella quiere pertenecer al grupo y se para. Y lo que sigue es que van poco a poco. Aquí se ve abajo la señorita de azul que va llamando a las personas que están en la sala de espera. A ella la van a dejar hasta el final y va llamando uno por uno. Los van llamando, llama uno, llama otro, entonces la gente se va yendo y la alarma sigue sonando de vez en cuando. Pip,
y todos se paran, y pip, y todos se paran, y pip, y todos se paran. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que, fíjate, aquí ya nada más quedan ellos dos, hasta que se queda solita. Y entonces ya solita, lo interesante es ver si de todos modos se para cuando suene la alarma. Y suena la alarma, ¿y qué crees que hace? Se para, increíblemente, se levanta con el pip. Entonces la siguiente parte del experimento es que ahora sí llegan clientes que no saben nada de la alarma, que no saben nada de lo que está pasando, uno por uno empiezan a llegar y cada vez que suena la alarma, esta chica se para y al principio llega una persona y se le queda viendo y le dice, ¿por qué te paras? Y ella le contesta, pues es que cuando estaban aquí había más personas, se paraban y no sé, pues yo me paré también y porque todos lo hacían. Y entonces este chico escucha el pip y dice, bueno, pues también se para y se empiezan a parar los dos y llega un tercero que se les queda viendo raro, pero al final acaba parándose también y llega más gente, llegan como 10 personas y acaban todos los 10 parándose al son, al ritmo del pip, ¿no? El pip y se paran, y pip y se paran. Fíjate qué increíble, porque algo que la chica, y así son los paradigmas, se van formando sin que nosotros ni siquiera sepamos cómo es que llegaron a nuestra vida, cómo es que se formó ese paradigma, cómo es que yo actúo como actúo, por qué actúo como actúo. Y el paradigma del grupo se volvió el paradigma de la chica sin saber por qué. Y luego el paradigma de la chica se volvió en el paradigma del grupo sin saber por qué. Nadie entendía por qué, pero todo el mundo lo hacía. Yo te quiero preguntar algo. Cuando escuchas que una persona estornuda, ¿qué dices? ¿Qué le dices? ¿Qué nos enseñaron a decirle? ¡Ayú! Salud. Automáticamente uno responde salud. Es más, si no le dices salud, la otra persona se te queda viendo feo, así como maleducada, no me dijiste salud. Maleducado, no me dijiste salud. Y yo te quiero preguntar, ¿de dónde viene? ¿Por qué tenemos que decir salud? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando tosemos no decimos salud también? Si es algo que es bastante parecido. ¿Por qué cuando estornudamos sí decimos salud y cuando tosemos no? Y yo me acuerdo que yo aprendí a decir salud porque mi mamá me decía, se dice salud, y donde no lo dijera, me llegaba un codazo, me daba un coscorrón o me regañaba, oye, a salud, no seas mal educado, salud. Y me pasó también en una ocasión, fíjate, algo increíble. Mi papá vivió en Monterrey y en la ciudad de Monterrey, aquí en México, es en el norte de nuestro país, y en esa ciudad se hace mucha carne asada, es como carne a las brasas, eh, bistecs, no sé cómo se llamen en tu país, pero carne, como trozos de carne, que los prendes un carbón, prendes un asador, carbón y pones la carne ahí. Bueno, y la asas, se junta la gente y toman cerveza y comes la carne y se hacen otros guisos. Y es muy común juntarse, sobre todo en el norte del país es típico hacer eso, aunque en el resto del país también, pero en el norte es típico hacer eso. Mi papá vivió ahí muchos años y había algo que hacían, no solamente se asa la carne, no solamente se pone la carne en la parrilla, sino también se ponen salchichas para asar y se pone chorizo, chistorra y otras cosas. No sé cómo se llame el chorizo en tu país, eso sí va a estar complicado traducirlo. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Una de las cosas que se hacen en el asador se llama chorizo. Y el chorizo mi papá lo empapelaba, lo envolvía, hacía, cortaba en pequeños trozos y lo envolvía en papel aluminio. Y resulta que cuando lo ponías en el carbón, el chorizo soltaba grasa, la grasa hacía que se incendiara el carbón y el chorizo empapelado se incendiaba y cuando tú lo abrías era un carbón. Entonces estaba todo quemado, no estaba cocido bien de un lado, de otro lado estaba todo quemado y así siempre era lo mismo. Y yo pensaba que así me enseñó mi papá a hacer los chorizos y yo siempre pensé que era porque pues así quedaban más ricos. Y en mi casa se hacían estos, yo pues aprendí a hacer la carne asada y aprendí a hacer los chorizos y cuando yo invitaba a mis amigos a la casa, pues yo empapelaba los chorizos en aluminio y venían mis visitas y pasaba siempre lo mismo, de que los chorizos estaban quemados, carbonizados de un lado, medio crudos del otro. Y un día había un amigo que llegó a mi casa y me dijo, a ver, pero dame chance, yo voy a hacer la carne. Y él se puso a hacer
y los chorizos no los envolvió en aluminio y hasta yo, así como, es que no los envolvió en aluminio, no sabe cocinar, ¿no? Pero yo lo dejé y cocinó los chorizos, no los envolvió en aluminio, todo el tiempo los estuvo viendo, cuando de un lado se empezaba a cocinar, pues lo volteaba un poquito y lo volteaba un poquito y lo volteaba un poquito. Resultado, nunca se le quemaron los chorizos, son los chorizos más ricos que he comido en el asador toda mi vida, increíbles, súper deliciosos, y entonces, pero me quedé así porque mi esposa me había preguntado, ¿y por qué los envuelves si siempre se queman? Y yo le decía, pues no sé, porque mi papá sí me enseñó y es como quedan más ricos. Y entonces ahí se me rompió un paradigma, porque dije, a ver, entendí que probablemente mi papá tampoco sabía por qué se envolvían. Y si sabía, nunca me lo dijo. Y yo aprendí a hacerlo sin saber por qué. Estaba repitiendo un comportamiento que hacía que la comida no quedara rica. Que había otro comportamiento, otra manera de cocinar los alimentos que hacía que quedaran mejor. Y muchas de las cosas, te cuento esto porque hay muchas cosas en nuestra vida que suceden así, que no sabemos por qué las hacemos, que no sabemos por qué las decimos, pero que nos hacen actuar de cierta manera, que nos hacen pensar de cierta manera, que nos hacen sentir de cierta manera y nos ocasionan resultados que a veces no queremos. Y con el tema del dinero sucede exactamente eso. Tenemos muchos paradigmas, muchas creencias, muchas cosas que si nos ponemos a analizar los orígenes y si nos ponemos a analizar desde el sentido común, que a veces no es el sentido más común de los sentidos, nos daríamos cuenta que no son cosas ciertas, que son cosas que hemos aprendido, que repetimos, que son patrones de conducta que estamos repitiendo, pero que ni siquiera entendemos de dónde vienen, que ni siquiera creemos en ellos y que además nos están llevando a tener resultados que no nos gustan. Entonces, de este experimento, yo quiero resaltar dos cosas importantes. La primera es lo que acabo de decir, que hay, depende del grupo en el que tú estés, vas a empezarte a, los paradigmas de ese grupo van a convertirse en tus paradigmas sin que tú te des cuenta y vas a empezar a decir, a hacer lo que ese grupo está haciendo. Es, es increíble, pero uno acaba haciendo lo que el grupo hace, uno acaba diciendo lo que el grupo dice solo por querer pertenecer al grupo, solo por querer pertenecer al grupo. Entonces, si tu grupo es de gente que tiene malos resultados financieros, te digo qué te va a pasar. Vas a aprender a actuar como actúan ellos, sin darte cuenta, ¿eh? Vas a empezar a actuar como actúan ellos, vas a empezar a decir las cosas que dicen ellos y vas a empezar a tener los resultados que tienen ellos. Probablemente eso te esté pasando en este momento, que la gente con la que te llevas, con la gente con la que interactúas, pues sea de pobres resultados financieros. Y entonces te empieza a suceder eso. De la misma manera, si te empiezas a juntar con gente que tiene mejores resultados que tú, empezarás a actuar como ellos, empezarás a pensar como ellos, empezarás a decir las mismas cosas y empezarás a mejorar los resultados. Uno se vuelve parte de esa comunidad porque piensa y actúa como actúa esa comunidad. Eso es lo más importante que tenemos que entender de los paradigmas. Los paradigmas no necesariamente son ciertos, pueden estar equivocados. Y los paradigmas del grupo en el que yo estoy se van a volver en mis paradigmas. Entonces, si tú quieres tener mejores resultados financieros, una buena manera de empezar a ampliar tu contexto, de empezar a cambiar tus creencias y paradigmas, es juntarte con gente que tenga un poquito de resultados mejores o un muchote de preferencia mejores que los tuyos o que los míos. A veces la gente me dice, pero ¿cómo empiezo? Porque no conozco a nadie. Pues empieza leyendo, empieza asistiendo a seminarios, empieza escuchando audios, empieza yendo a lugares donde asiste gente que tiene mejores resultados que tú y empieza a platicar con ellos poco a poco, empieza a hacer de sus amigos, aunque tú no tengas todavía esos resultados. Dicen por ahí un dicho que me gusta mucho y que yo lo creo y soy súper creyente de él, dicen, si tú te juntas con 4 millonarios, el quinto millonario vas a ser tú. Si tú te juntas con 4 borrachos, el quinto borracho vas a ser tú. Si tú te juntas con 4 deportistas, el quinto deportista vas a ser tú. Si tú te juntas con 5 personas, con 4 personas exitosas, la quinta persona exitosa vas a ser tú. Y la razón es que sus paradigmas se van a convertir en tus paradigmas, sus creencias se van a convertir en tus creencias,
Sus formas de actuar se van a convertir en tus formas de actuar y sus resultados se van a convertir en tus resultados. Es muy importante cuidar esta parte. A veces las personas me dicen, es que tengo problemas de dinero, tengo broncas o problemas económicos. Y déjame te digo una cosa, el dinero, la falta de dinero no es un problema, es un síntoma. La falta de dinero es exactamente igual a una persona que tiene temperatura, que tiene fiebre. La fiebre es un resultado, no es el problema. Quiero que pienses en esto. Si tú tienes fiebre y te tomas una aspirina o un medicamento para no ponerle marca, tal vez en tu país no haya esa marca, te tomas un medicamento que te ayuda a quitar la fiebre, a quitar ese síntoma y ya no tienes fiebre, mi pregunta es, ¿se te quitó la enfermedad? Si solamente tomas el medicamento que es para bajar la fiebre, ¿se te quitó la enfermedad? ¿De dónde viene la fiebre? ¿Qué es lo que nos hace tener fiebre? Y la respuesta es, cuando tú tienes fiebre es porque hay una infección. Una infección es provocada por un bicho, que puede ser un virus o que puede ser una bacteria. Si tú tomas un medicamento que te baja la fiebre, el bicho sigue vivo, por lo tanto, tú sigues enfermo o enferma. Es decir, que aunque tú bajes la fiebre, no necesariamente acabaste con la enfermedad. El tema del dinero es exactamente igual, es un reflejo de algo que está pasando dentro de tu cabeza, de algo que está pasando en tu programación mental y que se refleja como un síntoma en poco dinero o en problemas económicos, pero que en realidad no es el problema. Si una persona que piensa que tener poco dinero es un problema, le damos dinero, le va a pasar como me pasó a mí con mi herencia hace tantos años que me la acabé en un momento, porque en realidad el problema no era mi falta de dinero, era lo que yo podía o no hacer con el dinero porque mi contexto estaba chico o mediano o no estaba del tamaño suficiente para poder contener ese dinero y para poder multiplicarlo. El tema viene mucho más atrás. Hay un libro que me encanta que se llama Los secretos de la mente millonaria de un señor que se llama T. Harv Eker, que es una persona tremendamente exitosa a nivel mundial. Y este señor lo que dice en su libro, que te recomiendo que lo leas, es que el problema está mucho más profundo. Cuando uno quiere tener dinero, uno quiere, en general no es solamente con el tema del dinero, sino con cualquier cosa que uno quiere mejorar, que no te guste el resultado que hoy tienes, si la cantidad de amor que hoy tienes no te gusta, si la cantidad de felicidad que hoy tienes no te gusta, si la cantidad de dinero que hoy tienes no te gusta, si la cantidad de amigos que hoy tienes no te gusta, etcétera. Cualquier resultado que tú en este momento sientas que no estás feliz con ese resultado, el resultado en sí mismo no es el problema. El resultado es el problema es a nivel de la programación mental que uno tiene. Él dice lo siguiente: las personas nacemos y con el medio ambiente se va programando nuestra mente, al igual que lo haríamos con una computadora. La computadora tiene un disco duro y ese disco duro cuando sale de la fábrica está vacío. Tiene un sistema operativo que le hace ciertas funciones básicas, pero está vacío de mucha de la información, de muchos de los programas que lo hacen actuar, que lo hacen tener ciertas cosas. Entonces, el cerebro es parecido. Naces con ciertas funciones vitales que las hace el cerebro, eso sería el equivalente al sistema operativo, y conforme te vas programando con el medio ambiente, con tu entorno, pues vas teniendo pensamientos, esos pensamientos se traducen en sentimientos, lo que tú sientes te hace tomar o te hace accionar, tener ciertas acciones y tus acciones provocan ciertos resultados. Entonces, si el nivel financiero o el nivel de lo que sea que en este momento no te gusta, lo quieres cambiar, hay que ir al origen. Y el origen es la parte de la programación, es la parte del contexto. Es ahí donde tenemos que trabajar primero para entonces tener los resultados que queremos. Porque entonces trabajamos a nivel de la programación. Si yo cambio mi programa mental, cambian mis pensamientos, cambian mis sentimientos. Si cambian mis sentimientos, cambian mis acciones. Y si cambian mis acciones, cambian mis resultados. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. No es en la idea millonaria, no es en la idea, por favor, dime una idea en qué invierto mi dinero para hacerme millonario. Si te damos una idea, si alguien te da una idea que sea muy buena y efectivamente te conviertes en millonario, pero tu contexto, tu programa mental no cambió, rápidamente
vas a regresar al nivel de dinero que tenías antes. Solamente va a ser un periodo breve en el que tú vas a gozar y vas a poder gastar ese dinero, pero eventualmente vas a terminar exactamente igual o peor de como estabas al principio, porque el contexto o el programa mental sigue exactamente como lo tenías antes. Hay un concepto también que me gustaría compartir en este momento contigo, que es el termostato financiero. Y esto, el termostato financiero funciona como funciona un termostato que regula la temperatura de un cuarto. Por ejemplo, si tú estás en una habitación en el que hay un termostato, lo que va a hacer el termostato es que si tú lo programas para que el cuarto esté a 20 grados, si la temperatura del cuarto sube por encima de 20, es decir, que se calienta el cuarto por arriba de 20 grados, el termostato automáticamente va a mandar una señal a un equipo de refrigeración que va a bajar la temperatura del cuarto a 20, porque es donde debe estar, porque así lo programaste. De la misma manera, si la temperatura del cuarto baja, es decir, que el cuarto se enfría por debajo de 20, el termostato manda manda una señal al equipo que calienta, un equipo de calefacción, que sube la temperatura a 20 grados, de tal manera que el cuarto se mantenga siempre en 20 grados. Tú tienes internamente un termostato financiero que te mantiene en cierto nivel de ingresos, en cierto nivel económico, y lo que necesitas, si quieres mejorar ese nivel económico, es poner la temperatura de tu termostato financiero en otro nivel más arriba para que entonces en un nuevo nivel, en un nuevo programa, para que entonces llegues a ese nivel. Y si de repente se te cae la cantidad de dinero que tú tienes, créeme que como tu termostato está programado ahí, ¡pum!, lo vas a poder levantar, lo vas a poder llegar ahí. La pregunta sería esta: si Carlos Slim se quedara hoy sin dinero, ¿tú crees que volvería a tener dinero o se quedaría pobre? Y la respuesta probable es que él va a volver a hacer mucho dinero. Si él está acostumbrado a tener 5.000 millones de dólares o lo que sea que tenga de dinero, dije 5.000, no tiene 5.000, tiene mucho más, dije un número absurdo, tiene muchos más millones. Pero vamos a pensar que él de repente perdiera 5.000 millones de dólares de su fortuna. Él en poco tiempo los recupera porque su termostato financiero está en miles de millones de dólares. De la misma manera, hay gente que piensa en 8,000, en 10,000 pesos mensuales, en 50,000 pesos mensuales, en 100,000, en 200,000, en 300,000. Y si perdieran ese dinero el que están acostumbrados a ganar, probablemente, como tienen el termostato ahí, su mira va a apuntar a regresar a ese nivel. Si una persona gana 8,000 pesos, busca un empleo más o menos de 8,000 pesos. No busca un empleo, generalmente no busca un empleo de 500,000, no busca un empleo de 1,000,000. No piensa que puede ganarse 200 o 300,000 millones de dólares. Piensa que puede ganar 8,000 pesos, 8,000 dólares o lo que sea, o 1,000 dólares o 500 dólares o 2 dólares o 10 dólares. Funciona exactamente igual. Y si una persona gana muchos millones de dólares, piensa en millones de dólares. Su termostato está ahí. Entonces, el reto es que a través de la educación financiera, de la educación en inteligencia financiera, nosotros vayamos elevando la temperatura de nuestro termostato financiero para cada vez ponerla más arriba, más arriba, más arriba, más arriba y más arriba, y entonces sí podamos generar abundancia, y entonces sí lleguen las ideas que queremos, y que cuando se conviertan en ideas millonarias, el dinero que logremos obtener por esas ideas, por esos proyectos, por esos negocios, por esos emprendimientos o por el empleo que tienes tú en este momento, no se te escurra entre las manos. ¿Cómo reprogramo mis creencias? Leyendo. Leyendo es un primer paso para reprogramar creencias. Hay un libro increíble que se llama El efecto compuesto, te lo recomiendo muchísimo, tienes que leer ese libro, en el que habla de dice que el principio para el éxito es exactamente igual que el principio para el fracaso. O sea, la fórmula para el éxito es exactamente igual que la fórmula para el fracaso. Hacer pequeñas cosas, pequeñas cositas todos los días por periodos prolongados de tiempo, te va a llevar a tener resultados increíblemente buenos o increíblemente malos. No son grandes cosas, sino las cosas chiquitas, las cosas que a veces no les ponemos atención, las que nos van a llevar a tener X o Y resultados. También está el libro Los secretos de la mente millonaria, El hombre más rico de Babilonia, tu entorno, la comunidad con la que te estás juntando, los amigos,
cursos, seminarios y talleres a los que asistas, las conferencias y charlas a las que tú te conectes van a ayudarte a reprogramar tus creencias y van a elevar tu termostato financiero, van a ampliar tu contexto. Muy bien, ahora vamos a hablar del número 2, que son las reglas, algunas de las reglas, porque aquí no vemos todo, es solamente como para empezar a ampliar tu contexto, algunas de las reglas sobre las cuales opera el dinero. Número 1, gasta siempre menos de lo que ganas. Esto es súper importante. Yo veo gente que gana mucho dinero, pero que gasta más de lo que gana. Y déjame te digo una cosa. Si tú ganas $2,000 o $1,000, si tú ganas $1,000 al mes o $500 al mes, tú ganas $500 al mes, pero gastas $510 al mes, el resultado es infelicidad. Invariablemente es infelicidad. Porque tarde o temprano vas a estar con muchos problemas, vas a deber muchísimo dinero, ya nadie te va a querer prestar, ya no vas a poder comer, ya no vas a tener de dónde sobrevivir. Y si una persona gana $300,000 al mes, que es muchísimo dinero, $300,000 al mes, pero gasta $310,000 al mes, el resultado es exactamente el mismo. Tarde o temprano, infelicidad, problemas financieros, deudas, crisis, no vas a poder dormir, vas a sufrir, vas a empezarte a enfermar porque el estrés empieza a subir. Entonces, una receta, una regla importante si tú quieres crecer tu patrimonio es gasta menos de lo que ganas siempre, siempre. No importa si tú ahorita estás ganando en este momento, estás ganando $100, $1,000 o $1,000,000, gasta menos de lo que ganas. La recomendación de todos los expertos es destina por lo menos el 10% de tus ingresos para tu libertad financiera. Júntalo, guárdalo. Si al principio no sabes qué hacer con él, no importa. Guárdalo, amplía tu contexto y eventualmente vas a saber qué hacer con ese dinero. Hay gente que me dice, pero si con lo que tengo no puedo ni vivir, ¿cómo me pides que ahorre? ¿Cómo me pides que gaste menos? Hay una manera de hacer lo que se llama simplificar. Simplifica tu vida, revisa en qué estás gastando tu dinero, revisa tus cuentas para que puedas eliminar algunos gastos que no son necesarios, que te permitan destinar solamente el 10%. No es mucho lo que te estamos pidiendo que ahorres, que guardes para invertir. Y ese dinero, una vez que lo guardas, no lo puedes tocar para nada, ya no es tuyo. Es para tu libertad financiera, es para tu familia. No lo puedes tocar, aunque se apriete el zapato, aunque se ponga duro la cosa, aunque pase lo que pase, no lo puedes tocar. Es como si fuera el dinero de la compañía para la que tú trabajas. Así tú estés en crisis, tú no puedes tomar el dinero de la cuenta de la compañía para la que tú trabajas porque te meten a la cárcel. Es así, igualito, no puedes tocar este dinero porque ya no es tuyo. Ese es tu fondo de libertad financiera, es el patrimonio de tu familia y lo debes de juntar para que conforme vayas ampliando tu contexto, van a llegar las ideas, van a llegar los proyectos en los que vas a poner ese dinero y vas a poder empezar a crecer tu patrimonio. Te recomiendo también mucho leer a Robert Kiyosaki. Probablemente muchos de los que estamos aquí conectados ya lo hayamos leído. Y sin embargo, a pesar de que lo hemos leído, probablemente no hemos puesto todavía en práctica los principios que él profesa, que él enseña. Y muchas de las personas me dicen, es que, pues cuando tenga dinero, voy a empezar a vivir estos principios. No te esperes. Hoy tú puedes empezar a vivir los principios que enseña la inteligencia financiera, que enseña Robert Kiyosaki. Y como te decía al principio, si tú empiezas hoy y empiezas a hacer crecer lo mucho, lo poco que en este momento estés ganando, tú vas a estar listo, vas a aprender cómo, cuando haya más abundancia en tu vida, administrar, conservar y multiplicar las cantidades tan grandes de dinero que te van a empezar a llegar. Robert Kiyosaki explica el cuadrante del flujo del dinero. Dice que todas las personas que son económicamente activas caen en uno de estos 4 cuadrantes. O eres empleado y los empleados los mueve la seguridad. Ninguno está bien, ninguno está mal. Depende lo que a ti te mueva, depende lo que a ti te guste. A los empleados los mueve la seguridad. Al empleado le gusta recibir su quincena, le gusta recibir el dinero a la semana, le gusta sentir que tiene una fuente de ingresos que va a durar mucho tiempo y son felices y los mueve la tranquilidad, la seguridad, no les importa si el horario es corto o largo, no les importa tener jefe,
Y si les importa, pues se lo aguantan porque puede más la parte de la seguridad y la tranquilidad, saber que yo en ese empleo estoy tranquilo y seguro, eso es lo que me mueve y puede más. Hay otro grupo de personas que dicen, no, yo no quiero jefe, yo quiero ser libre, yo quiero mandar, yo quiero decidir. Esos ponen su negocio y se vuelven en autoempleados, se vuelven en su propio jefe, se convierten en su propio jefe. Y son los que, como yo, alguna vez dijimos, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar de empleado, yo pongo mi vivero, pongo mi estética, pongo X o Y negocios y ahora yo estoy trabajando en esos negocios y me dejan dinero, pero también me exigen que yo esté metido ahí trabajando y a lo mejor me están quitando tiempo. Pero lo que los mueve a las personas que deciden ser autoempleados es el poder yo ser el jefe, el tener control, el que yo mando, el que yo muevo mis horarios, el que yo me siento que yo estoy teniendo el control de la situación. En el tercer cuadrante están los dueños de negocio con sistema. Esos son los que tienen, por ejemplo, una franquicia, son las personas que tienen negocios donde tienen por lo menos 500 empleados, por ejemplo, que no necesariamente son negocios gigantes, pero que el dueño o la dueña no tiene que estar en el negocio porque tiene un sistema que controla el negocio y aunque la persona no esté físicamente en el negocio opera y les da dinero. Yo nunca he visto a Carlos Slim, por ejemplo, en un Sanborns atendiendo. Él tiene un sistema y tiene gente y tiene un equipo de trabajo gigante que le opera los Sanborns y él nunca ha tenido que ir a la central de abastos a comprar jitomate o a comprar chile o a comprar carne para atender porque no hay en el Sanborns. Nunca lo he visto en la caja cobrando, por ejemplo. Nunca lo he visto en Telcel tampoco atendiendo ahí para las quejas de los usuarios o cobrando, ¿no? Él tiene sistemas que le permiten operar sus negocios aunque él no esté y gana dinero de día y de noche. Y no solamente es para el hombre más rico del mundo, sino hay gente que tiene negocios más pequeños, pero que operan de esa manera. Los lograron automatizar de tal suerte que ellos ya no tienen que estar metidos ahí y su tiempo lo tienen libre. A esas personas los mueve justamente la libertad. La libertad es lo que los mueve. Y en el último cuadrante están los inversionistas. Son personas que porque nacieron en familias de inversionistas o porque ya tienen un excedente de flujo de efectivo, se han entrenado y han aprendido a invertir en diferentes instrumentos, en diferentes cosas su dinero y hoy pueden estar ganando dinero de invertir en monedas, de invertir en acciones, de invertir en bienes raíces, de invertir en diferentes cosas que les permiten ganar dinero con ese excedente de flujo que tienen. Entonces, ninguno está bien, ninguno está mal. Lo ideal sería que tú estés en todos y que estés ganando poco a poco de cada uno de los cuadrantes y que eventualmente un día tú puedas pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante donde tú estés en tranquilidad, estés en libertad, seas dueño de un negocio que tenga sistema y estés invirtiendo dinero que te permita estar tranquilo sin tener que poner tu tiempo para trabajar y que puedas poner tu tiempo para hacer las cosas que a ti te gusten. Si te gusta trabajar está bien, pero si un día te cansas, si un día ya dices, ya me quiero jubilar, que lo puedas hacer con tranquilidad de que vas a seguir teniendo para comer, que vas a seguir teniendo para lo básico y que vas a hacer, y no solamente para eso, sino que además vas a poder mantener tu estilo de vida por el resto de tu vida. Que finalmente yo creo que eso es algo que nos gustaría a todos nosotros. Poder mantener nuestro estilo de vida por siempre, el que sea que tú tengas ahorita, o mejorarlo poquito, o mejorarlo muchote, pero una vez que lo hayas mejorado, no quieres tener 70 años y luego regresar a como estabas cuando tenías 18. Quieres poder mantenerlo o incluso mejorarlo conforme vayas avanzando en edad. Esa es como la idea. Por eso nos estamos entrenando en inteligencia financiera. Ahora, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Aquí es un concepto un poquito diferente a lo que nos enseñan en la escuela. Yo soy contador y normalmente nos enseñan que un activo es algo que tú compras, que una compañía compra, que una casa es un activo, que un coche es un activo, porque es algo que compré y ahora es un bien que yo tengo y le llaman activo. Y un pasivo es una deuda. En inteligencia financiera, el activo el concepto de activo y de pasivo es totalmente diferente. Un activo es algo que mete, es toda aquella cosa que ingresa dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es todo aquello que saque dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, la casa en la que nosotros vivimos, en la casa en la que la mayoría de las personas vivimos, si es normalmente no es un activo, aunque todo el mundo tiene como la idea generalizada de que
si yo tengo casa es que tengo una inversión, tengo un activo. Y sí en el sentido contable, pero no en el sentido de inteligencia financiera, porque la casa en donde tú vives, si te está sacando lo de la hipoteca, si tienes que pagar mantenimiento, si tienes que pagar impuestos de propiedad por tener esa casa anualmente, si te genera gastos, esa casa no es un activo, esa casa es un pasivo, te está sacando dinero de tu bolsillo. Y por el contrario, si tú tienes una casa que la estás rentando, y no tiene hipoteca o la renta es superior a lo que tú pagas de hipoteca, más todos los gastos de mantenimiento y más todo lo que tengas que pagar de impuestos, y al final el flujo que te queda por rentar esa casa es superior a los gastos que tú tienes, quiere decir que te queda un excedente, por lo tanto está metiendo dinero a tu bolsillo, esa casa entonces sería un activo. La idea es que nos volvamos coleccionistas de activos, o sea, coleccionistas de cosas que metan dinero en nuestro bolsillo, de bienes que metan dinero en el bolsillo. Cuando tú tienes un auto, aunque uno puede pensar que es un activo, porque es algo que yo compré y ahí estoy viendo el auto en realidad es un pasivo, está sacando dinero constantemente de tu bolsillo. Te cuesta el mantenimiento, te cuesta la gasolina, te cuesta las composturas, te cuesta el seguro del auto, te cuesta si chocaste o te lo dañaron, te cuesta las reparaciones, te cuesta y saca y saca y saca y saca dinero de tu bolsillo. Entonces la idea es que coleccionemos no cosas que saquen dinero a nuestro bolsillo, sino cosas que metan dinero a nuestro bolsillo. Entonces es importante que nosotros hagamos un análisis y digamos, a ver, de todas las cosas que yo tengo, ¿cuáles me meten dinero a mi bolsillo y cuáles me sacan dinero? Normalmente cuando las personas no han estudiado, no hemos estudiado inteligencia financiera, lo que sucede es que casi todo lo que has coleccionado hasta este momento te saca dinero de las bolsas. Y justamente para eso son este tipo de talleres y de cursos y de charlas, para que nosotros aprendamos a comprar cosas, a coleccionar activos que metan dinero en nuestro bolsillo. Hay muchos, hay bienes raíces, renta de locales comerciales, compras locales para rentarlos, locales comerciales, máquinas vending, invertir dinero en acciones, invertir dinero en monedas, redes de mercadeo, por ejemplo, negocios tradicionales que tengan un sistema, franquicias. Hay muchas cosas que te pueden dar dinero, pero tú lo que tienes que entender es este concepto de coleccionar cosas que metan dinero, que te ocasionen flujos positivos de dinero y que después de un tiempo de ya empezar a coleccionar, tu colección de activos sea quien te pague tus lujos, sea quien te pague el Mercedes que a lo mejor quieres, sea quien te pague los viajes que a lo mejor te quieres dar, sea lo que te pague la casa que quieres tener, sea lo que te pague todo lo que quieras gastar, pero primero lo que tenemos que hacer es coleccionar activos que nos llenen de flujo de efectivo, que vaya aumentando nuestro flujo hasta que estemos en el nivel en el que queremos mantenernos y entonces sí podemos ya vivir con el excedente de flujo. Esa es como la idea. Y entender este concepto de interés compuesto, que es una maravilla. Si tú entiendes esto, ¿sí? Te voy a decir conceptos que hoy yo quisiera que te llevaras. Número uno, este concepto de coleccionar activos, de cuidar el 10% de lo que ganas para invertirlo en comprar activos, en esa colección de activos que metan dinero a tu bolsa. Y número dos, esta parte del interés compuesto. El interés compuesto es como cuando tú metes el dinero en el banco y el banco te paga un rendimiento, un interés por ese dinero en un periodo de un año. Pero si tú dejas ese dinero, si lo sigues dejando en el banco, te vuelven a pagar sobre ese dinero, pero también sobre los intereses que generaron en el año anterior. Te voy a poner un ejemplo para hacerlo más fácil de comprender. Vamos a pensar que tú pusiste $100 en el banco y al final del año el banco te dio $4 de intereses. Entonces tú ya tienes $104 y lo vuelves a dejar en el banco. Quiere decir que el banco te dio el 4% de intereses por el dinero que tú dejaste ahí depositado en el banco. Muy bien. Ahora, el segundo año, el banco te paga otra vez 4% de interés en un año, pero ahora la base es 104, ya no es 100, es 104. Y así sucesivamente, si lo vuelves a dejar y lo vuelves a dejar, al final del segundo año vas a tener 109 o 110 y luego te pagan interés sobre 110 y así. Bueno, si uno pudiera vivir el tiempo suficiente, no importa que tú depositaras hoy un peso en el banco,
Si tú pudieras vivir los años suficientes, a lo mejor serían 1000, 2000, 10,000, no sé cuántos, pero así tú depositaras $1, un día, gracias al interés compuesto, tú tendrías más dinero que el banco. Un día tendrías más dinero que el banco. Lo quebraríamos el banco. Lógicamente no podemos vivir 2000, ni 3000, ni 10,000 años. Pero si fuera posible, gracias a este principio del interés compuesto, este concepto, nosotros podríamos acumular mucho dinero. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, tú inviertes en bienes raíces y compras un terreno, que se construye una casa, vendes la casa y lógicamente vas a tener una ganancia, y esa ganancia, en vez de gastártela, vuelves a invertir ese dinero para construir otra casa, y al final te va a quedar otro rendimiento, y probablemente en 1 o 2 años ya no tienes solo una casa, sino tienes tres que estás construyendo, y si sigues poniendo los intereses en ese tipo de negocio y no te lo gastas, va a llegar un día en el que tengas 10, 20, 30 o 40 casas, y a lo mejor las rentas, y a lo mejor ya, entonces ahora ya construyo locales comerciales y los rento, y con las rentas que yo recibo de esos locales estoy tranquilo, estoy manteniendo mi nivel de vida, y ahora sigo construyendo casas y sigo generando a través de este interés compuesto, que es interés sobre interés, y entonces ahora tengo 30, 40, 50 casas y tengo una vida increíble, en vez de pasármela el resto de mi vida trabajando en una empresa, que probablemente está muy bonito tu trabajo y lo disfrutas mucho, pero tal vez un día ya no quieras trabajar. Si hoy empiezas a construir y entiendes este concepto del interés compuesto, mañana tú puedes estar libre. Mañana tú puedes vivir una vida tranquila, y si quieres trabajar está buenísimo, pero si ya no quieres trabajar está buenísimo que puedas tener un patrimonio, activos que te estén dejando dinero, que te permitan estar libre y poder tomar la decisión de un día dejar de hacer eso que ya no quieres hacer. Número tres es el control de las emociones. Es aquí donde es la parte que yo veo donde la mayoría de las personas batallan más. Es donde necesitamos hacer todos un esfuerzo más grande en esta parte del control de las emociones, porque, como te decía al principio de la charla, la mayoría de las personas que tienen título universitario tienen problemas financieros. Hay muchísimos financieros, economistas, contadores, ingenieros, doctores, arquitectos, y están quebradísimos, tienen deudas, y la principal razón de por qué están quebrados es que somos seres emocionales que nos cuesta trabajo controlar nuestras emociones. Viene el Black Friday o el Buen Fin, aquí en México le llamamos, ya lo instituyeron, nuestro gobierno lo instituyó aquí en México, en tu país a lo mejor hay algo similar. Es un fin de semana en el que todas las tiendas del país bajan los precios, hay ofertas de todo, meses sin intereses para todos, aceptan todas las tarjetas de crédito, la gente se vuelve loca y compran todo lo que no necesitan. Se llenan de un montón de pasivos, de cosas que les sacan el dinero de la bolsa, y gastan un montón de dinero que ni siquiera se han ganado todavía. Se meten a comprar a meses sin intereses, todavía ni ganan, todavía no han generado ni ese dinero y ya se lo gastaron. Ya están endeudados por 12, 15, 24 meses, y, y todavía ni siquiera han generado ese dinero. Tienen que trabajar por 2 o 3 años para pagar lo que compraron en ese fin de semana en el que no fueron capaces de mantener sus emociones en control. Pasa mucho cuando uno se casa. Este ejemplo me encanta porque es muy común que cuando uno se casa, y dependiendo sobre todo del nivel socioeconómico del que viene uno, que uno piensa cuando se casa que es que yo estoy en este nivel, en cierto nivel socioeconómico, y ese no es tu nivel, ese es el nivel de tus papás, ese no es el tuyo. Ellos trabajaron 20 años o 30 años para llegar a ese nivel. Y uno va saliendo de la universidad, o va saliendo de la escuela, o lo que sea que tú hayas estudiado, o el nivel en el que tú estés, creyendo que ese es tu nivel. Y entonces lo quieres mantener, y sales a trabajar y no tienes un trabajo que te permita mantener ese nivel, y quieres tener un carro como el que tu papá te regaló, tu mamá te regaló, como el que te prestaban en tu casa, y te endeudas para tener un carro así, y por supuesto no te vas a llevar tu cama que tiene la estampita del equipo de fútbol soccer que a ti te gusta, o de fútbol americano, y le vas a decir a tu futura esposa, amor, pues en esta cama. No, tiene que ser cama nueva, y tiene que ser tele nueva, y la cocina nueva, y coche nuevo, y cuarto de televisión nuevo, y entonces te vas a las tiendas y te endeudas a meses sin intereses, compras, botas las tarjetas y las llenas las usas para comprar cosas, y empiezan los matrimonios súper endeudados. Cuando en inteligencia financiera lo que uno debería de hacer es decir, amor,
pues nos llevamos la cama con la estampita, tráete tu ropita de cuando estabas soltera, tráete tus cosas y a ver, armamos entre los dos, a ver cómo armamos una recámara y pues no vamos a tener el carrazo, vamos a tener el carrito que sí podamos pagar para tener ese 10% de ingreso que vamos a poner en nuestro botecito o en nuestra cuenta de libertad financiera y vamos a empezar a construir tú y yo patrimonio y no vamos a agarrar meses sin intereses y no vamos a tomar créditos y no vamos a pagar una hipoteca en este momento porque mejor usamos ese dinero para construir patrimonio y mañana en vez de tener una casa de que nos tome 20 años pagar una casa o 25 años pagar una casa, mejor en 7 años compramos 2 o tenemos 3 o tenemos 4. Si aprendemos cómo hacer eso, podemos tener no una, puedes tener 5 o 10 o 15 casas. En vez de pasarte 20 años pagando una, vives apretado por un tiempo, vives de acuerdo al nivel que realmente puedes, menos tu 10%, menos lo que tú puedas poner para construir tu libertad financiera, y empiezas a construir un patrimonio que el día de mañana te va a hacer vivir súper bien. Paradigmas erróneos más falta de control de las emociones es igual a pobreza. Paradigmas erróneos más falta de control de tus emociones, lo único que va a generar en tu vida es pobreza. Y lo que queremos es libertad, lo que queremos es ricos, es poder estar tranquilos. Entonces necesitamos entender de dónde viene lo que pensamos, de dónde viene lo que creemos, entenderlo, reprogramarlo y controlar nuestras emociones, entender cómo funciona el dinero, ponerlo a jugar a nuestro favor para generar riqueza. Mis paradigmas y cómo programarlos, entender las reglas del dinero y controlar nuestras emociones forman la triada que si tú empiezas ya hoy a poner en práctica, van a cambiar radicalmente tus resultados. Te quiero invitar a este seminario que vamos a dar el 18 y 19 de febrero, si tú estás en México y tienes la oportunidad de venir con nosotros, con mi socio y querido amigo Juan Carlos Barrios. Él y yo hemos organizado este taller, este seminario de 2 días de duración, donde vamos a ayudarte a entender cuáles son esos programas que están atorados, que te tienen en el nivel de ingresos en el que tú estés, cuáles son esas creencias que te tienen ahí donde a lo mejor hoy no te gusta estar, quieres mejorar y no sabes cómo desatorar. También te vamos a te vamos a enseñar cuáles son esas reglas con las cuales funciona el dinero y cómo ponerlas a jugar a tu favor. Va a estar increíble, es la 4ª edición de este maravilloso seminario, de verdad es algo que vale muchísimo la pena, está increíble, no te lo puedes perder. Si tú estás interesado o interesado, márcame, mándame un WhatsApp y te vamos a dar a ti y a las personas que invites un precio especial por ser Empower. Te vamos a dar un precio especial en este seminario. Créeme que vale muchísimo la pena y que va a cambiar tu vida totalmente. El día que yo me inicié en el camino de la inteligencia financiera fue cuando tomé este seminario. Ese fue el principio de el nuevo camino, de la nueva manera de vivir de mi familia y mía, que nos ha, créeme, dado resultados increíbles. Estamos viviendo en inteligencia financiera y yo sé lo que viene para nuestra familia es vivir en libertad y en tranquilidad. Claro, lleva un tiempo, claro, hay que hacer un esfuerzo, claro, hay que aprender a cambiar nuestros hábitos, claro, pero al final vale la pena porque da unos resultados increíbles, así que te espero en este seminario, créeme que va a valer muchísimo la pena. Te cuento ya para terminar, en los 5 minutitos que nos quedan, un par de historias que me encantan. Yo decidí el año pasado correr 365 días sin descansar un solo día, 10 kilómetros, todos los días. Lo hice para aprender sobre el valor y para reforzar sobre el valor de la disciplina, darse cuenta que uno es capaz de ponerse retos que parecen gigantes, pero que uno es capaz de lograrlos y de sobra. Y también para inspirar a la gente a hacer deporte y también para que la gente se active y para hacer algo grande, para hacer algo que yo me quise poner ese reto, aunque sé que hay gente que dice que estoy loco y no sé, muchas cosas que me dijeron, unas bien bonitas, otras no tan bonitas, pero todas me inspiraron y me motivaron para yo hacer este reto. Te cuento esto porque en ese reto, en esos días en que a veces iba yo a la pista de una universidad que está cerquita de aquí donde yo vivo, de donde tienes tu casa, iba yo a correr y conocí a Lupita. Lupita es la señora más grande
que yo vi que iba a hacer ejercicio en ese complejo deportivo, tiene 80 años, y Lupita no solamente hace ejercicio, sino que por la colonia donde vive hay una planta de tratamiento de aguas residuales que ya estaba muy obsoleta, y ella a sus 73 años empezó la gestión con el gobierno para remodelar y modernizar la planta de aguas residuales, porque estaba causando muchos problemas a la comunidad y no la pelaron, no le hicieron caso, no la tiraban a loquita. Entonces ella organizó a la gente de su colonia, a la gente de su fraccionamiento, no los juntó, no fue suficiente, organizó a 14 fraccionamientos, 14 colonias, y logró, después de 6 años de estar gestionando, logró conseguir 15 millones de dólares. A los 79 años logró que le dieran 15 millones de dólares para que se modernizara la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy ella es la presidenta del Comité de Vigilancia de Transparencia de la Aplicación de los Fondos. Lupita es una mujer, el otro día, porque ella escribió un libro de actitud y ella es parte, le dediqué un capítulo a su historia, es parte del libro. Y cuando yo estaba afinando algunos detalles del libro, le llamé y me dice: es que estoy en Los Ángeles, me vine acá de vacaciones a ver a mis hijos, ¿por qué no me hablas mañana a la casa de mi hija? Le hablé al día siguiente, Lupita ni estaba, me dice: no hombre, mi mamá anda de aquí para allá, que fue al centro comercial y que fue un desayuno y que fue para allá. Increíble, Lupita no solamente hace eso y viaja, sino que además está estudiando, toma cursos, vive de una manera increíble. Y yo luego veo gente de 40, de 50, que me dicen: no, yo ya soy muy viejo, ya soy muy grande, chango viejo no aprende maroma nueva. Y yo veo a esta señora y digo: wow, nos mata la excusa a todos. Si ella puede emprender, si ella puede hacer cosas increíbles en su vida, tú y yo no tenemos cómo decir que no. Quiero ponerte también, contarte un poquito de la historia de mi familia. Ya te fui contando como un poquito de cómo yo me fui involucrando en este rollo en esta maravillosa filosofía y manera de vivir de la inteligencia financiera. Y hace 3 años, poco más, 3 años y medio que estamos de lleno en eso, viviendo un estilo de vida total, absolutamente diferente. Yo tengo dos hijas, una hija de 10 años, mi queridísima Ana Sofía, tengo una hija pequeñita de 5 años, mi queridísima Ana Paula, tengo una esposa hermosísima, mi querida Carla, ella no te voy a decir cuántos años tiene, pero es hermosísima y la quiero mucho, es la luz de mi vida, es el amor de mi vida junto con mis hijas. Y nosotros estamos, como te decía, viviendo en inteligencia financiera, estamos buscando y generando oportunidades de negocio en las que sean colecciones de activos que generen dinero aunque nosotros no estemos ahí. Ya tenemos varias en las que actualmente nos están generando ingresos, poco a poco están creciendo esos ingresos, y como estamos en toda esta filosofía de inteligencia financiera, hemos decidido educar a nuestra hija de una manera diferente, a nuestros hijos de una manera distinta. Y Ana Sofía, es con quien hemos empezado porque es la mayor y ella es mi empresaria favorita. Ella a sus 10 años, empezó a los 9 años un negocio de maquinitas de dulces, de estas que tú les pones una moneda y esta le das vuelta y te salen dulces, chicles, chocolates, pasitas, etcétera. Y empezó sin dinero, porque no tenía dinero, y me dijo: papi, pero ¿cómo vamos a hacer ese negocio? Y yo le dije: mira, amiguita, te voy a enseñar cómo puedes conseguir inversionistas. ¿Qué es un inversionista? Ya le expliqué, es una persona que pone dinero en tu negocio y después de un tiempo tú le regresas su dinero más un poquito de dinero, o es una persona que se asocia contigo y entonces siempre le estás dando un pequeño pedacito del dinero que tú ganes. Y entonces dijo: ya entendí, papá. Hicimos toda una estrategia, le habló a gente que pensó que podía invertir en su negocio. En media hora consiguió los fondos para iniciar su negocio y de repente empezó a ir. Yo la acompañé, por supuesto, le ayudé para que iniciara. A ver, empresarios que le permitieron instalar esas maquinitas en algunos lugares. Compramos los dulces, compramos las maquinitas, las negoció en una taquería, en unos centros terapéuticos, y hoy las maquinitas le dejan dinero a su nivel, a su edad de juego, lo hace divertido, ¿no? Nos tiene que ir y trabajar todos los días, pero ella va, le da mantenimiento a las maquinitas y obtiene un dinero, y ese dinero lo divide en botecitos, porque ella también tiene un botecito, una pequeña parte, la tercera parte del dinero que ella gana, lo divide, lo utiliza para su libertad financiera, para crear otras oportunidades de negocio con ese dinero.
Y justamente con eso que logró separar, invirtió junto conmigo en bienes raíces. Ella es mi socia, compramos un terreno y compramos una casa que hoy estamos construyendo. Estamos empezando la construcción de esa casa que se va a vender y ella puso una parte del dinero y le van a tocar una parte proporcional de las utilidades. Y tiene en este momento 10 años. Imagínate lo que estamos sembrando en su cabecita. Él es el que me vendió el terreno y ella firmó un contrato de compraventa con él como parte de la sociedad. Ahí están las fotos donde firmó este contrato y está muy contenta y muy orgullosa de haberlo hecho. Nos sentimos muy felices porque ella está recibiendo una educación diferente a la que a mí me dieron, donde yo tenía necesariamente que ganar dinero a través de trabajar, de invertir horas de esfuerzo, porque si no trabajabas como tal, así de que tengo que estar en una oficina, tengo que esforzarme y trabajar duro para obtener el dinero, no estaba bien. Cuando hay otras maneras que son más inteligentes de poder ganar dinero. Finalmente, yo no quiero que mis hijos se maten trabajando, yo quiero que mis hijas vivan bien y sean felices y hagan lo que les dé la gana. Si a ella le gusta bailar, si le gusta cantar, si le gusta lo que sea que le guste, pues que lo haga sin la preocupación de tener que a fuerza estar en un empleo, que no es malo ser empleado, está buenísimo, pero si a ella no le gusta eso, pues que tenga la opción de no hacerlo. Y que si le gusta, tenga la opción de hacerlo por gusto y no por necesidad. Eso es lo que a mí me gustaría lograr en ella. Aquí tenemos, no sé qué pasó ahí, como que se encimaron las fotos. Y lo que te quiero decir al final es que si nosotros podemos, tú puedes. Si yo pude cambiar mi filosofía de vida, si yo he podido simplificar mis gastos y poner una pequeña parte de mis ingresos para poder construir libertad financiera, para poder coleccionar diferentes activos, si yo he podido transformar mi manera de vivir y la de mi familia, si mi esposa y yo lo hemos logrado y poco a poco lo estamos haciendo mejor, tú también puedes. Si Lupita a sus 80 años puede viajar por el mundo, puede lograr que el gobierno le dé 15 millones de dólares para hacer un beneficio en su comunidad, hacer un emprendimiento que finalmente no es un dinero para ella, pero lo que te quiero decir es que a los 80 años no sé qué edad tengas tú, porque no veo en este momento quiénes están conectados, pero si tú piensas que ya estás grande, no, tienes mucha vida por delante. La vida se acaba cuando Dios diga, cuando la velita se apague y mientras tengamos velita todavía y mientras haya luz, podemos seguir adelante y podemos seguir haciendo cosas extraordinarias. Y si mi hija de 10 años puede conseguir y arrancar un negocio sin sus recursos, sin dinero propio y lo puede echar a andar, claro, asesorada, claro, mentoreada, que eso es a lo que yo te invito. No te arranques como loco, no te arranques como loca, no vayas como el borras y pierdas tu patrimonio como yo lo hice la primera vez que lo intenté. Asesórate, infórmate, amplía tu contexto, disfruta el proceso. No va a ser rápido tal vez, no va a ser fácil tal vez. Probablemente te vas a equivocar y vas a fallar, pero te tienes que levantar. Y si todas estas personas pueden, si Lupita puede, si mi hija puede, si yo puedo, te garantizo que tú también puedes. Lo único que tienes que tener es querer. Si tú quieres, tú puedes. La única persona a la que tienes que convencer de que puede cambiar su realidad es a ti. La única persona a la que tienes que convencer de crecer su contexto, de ampliar su contexto, de elevar la temperatura de su termostato financiero es a ti. Y tú lo puedes lograr. Te quiero agradecer muchísimo. Si tú ya eres Empower, si te conectaste el día de hoy porque eres parte del grupo de WhatsApp de Empower, gracias y muchas felicidades. Sigamos construyendo el grupo, ya somos 200 y vamos por 500 y vamos no por 10, por todos los países de América Latina y por todos los países del mundo. Reguemos, seamos embajadores de esta filosofía de las 5 esferas y trabajemos no solamente en nuestra parte financiera, sino en nuestra parte mental, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte social, emocional y en nuestra parte física. Trabajemos y ayudemos e inspiremos a otras personas a hacer eso. Si tú llegaste aquí y todavía no eres Empower, mándame un WhatsApp, ahí está mi número y te agregamos al chat. Todos los días publicamos un tema, un libro, una reflexión o algo relacionado con una de las esferas. Cada día tiene su día de esfera, sábados y domingos es libre y vas a poder disfrutar de muchas cosas que te van a servir para tu vida y convivir con un grupo de personas que estamos en filosofía de éxito, que estamos
algunos iniciándonos, otros ya vamos un poquito más avanzados en inteligencia financiera, pero acuérdate de que si tú te juntas con un tipo de personas diferentes, tus resultados van a ser distintos. Te quiero mucho, te mando un abrazo gigante y a nombre de mis queridos amigos y hermanos y socios, mi querido Irra y mi querido Eric, te mandamos una felicitación por haber estado aquí conectado, te mandamos un abrazo gigante y te mandamos decir gracias. Muchas gracias por ser Empower. Te quiero mucho. Soy Miguel Gómez y te repito, si yo puedo, tú puedes, pero lo más importante es, si tú quieres, tú puedes lograr cualquier cosa en la vida. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.